Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Vamos a iniciar nuestro webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y hoy me acompañan José Carlos, Alonso y Katy, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, en primer lugar, por favor, tomar en cuenta nuestro disclaimer habitual. La información compartida en este documento, pues bajo ningún sentido se puede interpretar como una recomendación o compra de acciones, ¿no? La idea de este webinar es ser un medio informativo. Luego, a continuación, pues compartimos nuestra agenda. Ustedes ya la conocen, es revisar una parte a nivel macro global. Luego, revisamos la parte también macro a nivel local. Y terminamos con un par de análisis de noticias corporativas y analizamos dos empresas, ¿no? Que en esta ocasión van a ser tanto CIDER Perú y Alicor, donde, bueno, básicamente nos vamos a centrar en sus resultados trimestrales, ¿no? Del primer trimestre de este año. Entonces, lo primero que corresponde es centrarnos en la parte macro global, donde, bueno, ha sido una semana en teoría bastante calmada en los mercados internacionales, aunque siempre hay algunos datos interesantes a nivel macro en Estados Unidos. Y bueno, y también por el lado commodities es una semana muy interesante para el cobre, ¿no? Que sigue ahí acercándose cada vez más a sus máximos históricos. Pero sobre esto nos va a comentar con mayor detalle José Carlos. Así que, hola, José Carlos, por favor, coméntanos el principal nivel internacional. Hola Daniel, gracias y buenos días con todos. Sí, en efecto, fue una semana relativamente calmada para los mercados internacionales, aunque no tanto para el mercado peruano, como ya lo mencionarás más adelante. Bueno, para empezar, en Estados Unidos han salido indicadores de crecimiento económico. El PBI se ha expandido 6,4 en el primer trimestre, una cifra que está por encima de la expectativa de los analistas y lo cual refleja también el avance de las vacunaciones y todo la mejora en la economía de Estados Unidos. Asimismo, también hay indicadores de actividad empresarial como el PMI y la confianza del consumidor que también han superado expectativas en el mes de abril. Por otro lado, Biden ha anunciado el plan de 1,8 billones de dólares en educación y salud, lo cual se financiaría con mayores impuestos a las ganancias de capital, a la riqueza, etcétera, ¿no? No hubo mucho movimiento en el mercado por esa noticia. De hecho, ya el mercado se esperaba estos nuevos paquetes y también una eventual subida de impuestos que va a tomar también años en el futuro. Pero quizás la sorpresa haya sido el tamaño, ¿no? 1,8 billones, antes esperaba que fuera un poco menor, 1,5, pero esto también estaría vinculado a una posible negociación futura ya con los congresistas, ¿no? Así que este paquete todavía tiene tiempo para negociarse. Por otro lado, esta semana también Powell ha dado un discurso sobre política monetaria donde ha reconocido mejoras en la economía de Estados Unidos en la recuperación y también el avance de la inflación, que sería un efecto transitorio. Mantuvo su política monetaria como era esperado, pero también sostiene Powell, de que no es momento para retirar la liquidez en el sector financiero, ¿no? Al ser consultado sobre un posible tapering. De hecho, los analistas consideran de que este tapering, o sea, una desaceleración en la compra de bonos por parte de la Fed, podría comenzar a discutirse en el segundo semestre y podría tener lugar quizás en el último trimestre o principio del próximo año, pero eso va a depender obviamente de cuán rápido se recupere la economía estadounidense, ¿no? Cómo impacte allí los estímulos que va a lanzar Biden. Y finalmente en Europa hemos visto que ha entrado en recesión nuevamente, una segunda recesión en el primer trimestre, pero esto ya está relacionado también con las demoras en las vacunaciones y las cuarentenas también que se dieron en el viejo continente, ¿no? Pero lo bueno es de que en la última semana el ritmo de vacunaciones ha mejorado, se está incrementando, y de hecho se espera que la oferta de dosis en Europa se cuadruplique para el segundo trimestre, y esto ya sería capitaneado principalmente por Pfizer. Siguiente lámina, por favor. Y también fue una semana relativamente buena, muy buena por decir así, para el cobre. El cobre se encuentra en el máximo de 10 años, particularmente por una mayor demanda especulativa. Vemos en la parte derecha de que eh, los inventarios de cobre se han reducido en la última semana. También la producción de Chile ha caído por décimo mes consecutivo en marzo, esto ya principalmente por menores leyes de mineral en las minas de Chile y mayores trabajos de mantenimiento, pero también hay que destacar de que en China ya el precio elevado del cobre
comenzaría ya a estar afectando a algunos consumidores industriales, algunas industrias en China, eh, principalmente que fueron tomados por sorpresa por este avance del cobre rápido durante las últimas semanas. No se descarta de que quizás en adelante China pueda tomar medidas para controlar la especulación. Ya hay un precedente en 2006 cuando China ha habido destrucción de demanda principalmente por los altos precios del cobre, pero eso sería uno de los riesgos a considerar. Y en el caso del oro, principalmente ha notado una ganancia en el último mes, ha retrocedido durante la semana. No obstante, acá ya hay varias fuerzas que juegan en el oro, ¿no? Principalmente hemos visto a inicios del año, desde inicios del año, por ejemplo, de que el precio del oro se ha visto afectado por este mayor demanda de riesgo, ¿no? De activos riesgosos, la subida de los tipos de interés, pero en el último mes, ya tras el discurso de Powell, estos temas se han moderado. De hecho, ahora el riesgo principalmente es en inflación y por ende la demanda de oro para inversión también entra en un punto de inflexión, pero también hay que considerar que la demanda de joyería viene comenzando a recuperarse principalmente en India y en China. Y bueno, para la próxima semana tenemos principalmente, continuando los estados financieros, es la entrega de resultados en Estados Unidos. Hay buenos resultados de las empresas, 90% de ellas ha superado las expectativas del mercado y eso podría dar soporte a las bolsas en la próxima semana. Tenemos también datos del PMI para confirmar la recuperación de Estados Unidos y de Europa. También tenemos el dato de empleo en Estados Unidos, donde se podría evidenciar una mayor ganancia en cuanto al mercado laboral. Y finalmente también ya en la siguiente semana del 14, por ejemplo, tenemos datos de Perú, principalmente el PBI del mes de marzo, donde ya podríamos observar algunas cifras de repunte, ¿no? Porque ya estamos un año desde que empezó la crisis y eso sería lo principal para las próximas semanas. Gracias, Daniel. Gracias con todos y regresamos contigo, Daniel. Ok, perfecto. Gracias, gracias, José Carlos. Sí, bueno, acá claramente vemos, ¿no?, el gráfico que nos presentó José Carlos, como el cobre está en máximos, como bien él comentaba, de una década, casi máximos históricos. Eh, pero bueno, lamentablemente esto no se ve del todo reflejado en nuestra bolsa, por el riesgo que todos conocemos y que en realidad a continuación nos lo va a recordar Alonso y nos va a comentar también un poquito más sobre algunos indicadores a nivel local, ¿no? Así que, hola Alonso, por favor, coméntanos lo principal a nivel Perú. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia. Antes que nada, saludarlos por el Día del Trabajador. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Como bien precisó Daniel, hay bastantes riesgos a nivel local, ha habido mucha volatilidad. Quisiera empezar con una primera idea, que es el tema del COVID. La pandemia todavía no nos deja. Y esto nos refuerza estas gráficas. Si vemos la primera gráfica superior de la izquierda, vemos claramente cómo es que seguimos todavía en la segunda ola. Ha habido algunos, sobre todo por el lado de nivel de contagios, vemos alguna ligera caída. Sin embargo, todavía las cifras siguen elevadas. Y esto también lo refuerza los nuevos decesos. La media móvil de 7 días también sigue bastante elevado, por encima alrededor de los 350 más o menos, ¿no? Otro indicador que nosotros seguimos de cerca para ver el tema de la evolución de la pandemia es las camas ocupadas UCI, ¿no? Y vemos que claramente a finales de abril todavía estamos casi a la capacidad ocupada al 100%, incluso a niveles mucho más elevados de lo que vimos en agosto, que fue el pico de la primera ola. Entonces, si bien se está viendo a nivel de evolución del COVID, se está viendo un retroceso, todavía seguimos críticos. Entonces, esta es una variable que nosotros como inversores debemos considerar, ¿no? Porque esto podría llevar al gobierno a tomar nuevas medidas y que estas nuevas medidas sean incluso mucho más severas o tan severas como las que tuvimos en la primera cuarentena. Por el lado de la vacunación, también se está avanzando, todavía hay un proceso lento, ¿no? Esto lo podemos ver a partir de este gráfico de la derecha inferior, ¿no? Vemos cómo es que todavía no se alcanza un elevado nivel como el que tuvimos en marzo. Sin embargo, esperamos que conforme vayan llegando nuevas vacunas, este rol de vacunación se vaya dinamizando cada vez más. Siguiente lámina, por favor, Daniel. Otro riesgo que tenemos latente es el tema de las elecciones 2021. Nos encontramos actualmente en la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
Un primer dato clave que tenemos es que ya está confirmado el debate para hoy a la 1 de la tarde, bueno, a partir de la 1 de la tarde, no hay una fecha exacta, ¿no? Y también todo va a ser bajo las condiciones de Perú Libre. El día de ayer, perdón, por la noche se confirmó que van a haber 2 moderadores locales de ahí de la zona, y uno ya está confirmado. Bueno, se dio el nombre de uno, entonces esperemos que todo se lleve de una manera adecuada. También, por su lado, la policía va a mandar un contingente, ¿no? de 200 efectivos. Esperemos que esto también ayude a mantener el orden dentro de la zona y se pueda dar un debate limpio, que al final lo que buscamos todos nosotros como peruanos es poder escuchar claramente las propuestas de estos dos candidatos. Algunos datos que pasaron previamente a este último fueron los resultados de la primera encuesta, donde se mostraba una alta brecha de alrededor entre 10 a 15%. Esto generó mucha volatilidad, no solo a nivel de mercado de capitales, a nivel de bolsa, sino a nivel de tipo de cambio. Las personas que tenían ahorros en soles, pues empezaron a comprar dólares. Las empresas también empezaron a ver formas de cómo sacar su dinero, ¿no? Entonces, toda esta incertidumbre, pues, tuvo un impacto rápidamente en el mercado de capitales y en el tipo de cambio. Estamos a la espera de las segundas encuestas, ya salió una primera de Datum, se ve que la brecha, que era alrededor entre 10 a 15%, se ha reducido. Nosotros esperamos que esta brecha pueda reducirse entre 5 y 10%. De hecho, el de Datum muestra ya cómo es que la primera, si ven el primer cuadro a la izquierda superior, vemos cómo la brecha que era de 15% en la primera encuesta, pues se redujo a 10. Aún falta la de Ipsos y CPI, no hay fechas confirmadas, se está especulando, pero nosotros estaremos atentos ahí para dar esa noticia en nuestro siguiente Hablemos de Bolsa. Ahora, quisiera que vean el segundo gráfico de la derecha superior. Vemos cómo es que estas encuestas van cambiando. Es posible que nosotros en las siguientes encuestas veamos una reducción de la brecha, incluso podamos ver una remontada por el lado de Keiko, ¿no? Lo cual podría generar un cierto optimismo dentro del mercado de capitales y el dólar, que han venido recuperándose, de hecho, en los últimos días, pero todavía la incertidumbre está presente, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. A nivel de los resultados de la segunda encuesta de Datum, pues hemos visto un fuerte incremento por el lado de Keiko, ¿no? Alrededor de 8%, Castillo 3%, y hemos visto una reducción de los votos en blanco y que no saben, ¿no? Esto es algo favorable. Esperemos que en los próximos días también este 22% de no sabe indeciso o viciado vaya llegando a estos dos candidatos, ¿no? Y por el lado de la decisión de voto, todavía también hay un alto porcentaje, hay personas que podrían cambiar su voto en las últimas semanas. Creemos que este primer debate que se va a dar en Chota, pues sin duda va a marcar un cambio en las futuras encuestas. Siguiente lámina, por favor. Otra información importante a compartir es que salieron las proyecciones del marco macroeconómico multianual, del MEF, ¿no? Salió una actualización ahora en los últimos días de abril, pero antes de ello salió un dato del PBI que creció 1.5 en el primer trimestre, ¿no? En línea con lo esperado por el BCR. De hecho, el BCR, a través de Adrián Armas, gerente central de estudios económicos del BCR, comentó que con este dato del primer trimestre mantiene ellos su proyección de crecimiento para este año, para este año de 10.7%. Por el lado del MEF, como les dije, salió este marco macroeconómico. Ellos siguen esperando un crecimiento de 10% para este año, no han cambiado su perspectiva. Y otro dato interesante es que estiman que el déficit fiscal alcanzará 5.4% este año versus el 8.9% del 2020. Sabemos que el déficit fiscal se incrementó por todas las medidas que adoptó el gobierno para reactivar la economía, ¿no? Dos catalizadores claves para este año, para dinamizar la economía, es el sector pesca, ¿no? Que se espera un 7.4%, y el sector construcción, que ya hemos visto un primer trimestre bastante favorable en algunos resultados de algunas empresas de esta industria, sobre todo las acereras, ¿no? Hemos visto resultados muy interesantes, y las perspectivas para este año es que estos dos sectores pues den el dinamismo para que puedan alcanzar este 10% de crecimiento. En la segunda gráfica podemos ver el déficit, como les había comentado, y el nivel de deuda, ¿no? Se espera que el nivel de deuda vaya reduciendo, es una meta del MEF, porque cuando el MEF quiere salir a financiarse,
¿no? Tener un buen nivel de deuda pues le permite tener mejores tasas. Entonces, el MEF es consciente de ello y por eso está buscando esta reducción. Entonces, Daniel, eso sería todo por el lado local. En conclusión, ha habido bastante incertidumbre, todavía queda mucho pan por rebanar, se podría decir, por el lado de las elecciones. Estemos atentos ahí a las cifras de la pandemia y por el lado económico tenemos cifras bastante favorables. Esperemos que con el nuevo presidente que llegue no cambie mucho el rumbo de la economía y podamos alcanzar cifras favorables en general para todos los peruanos. Gracias, Daniel. Ok, perfecto. Gracias, Alonso. Sí, definitivamente esto es muy importante, que se pueda mantener el rumbo de crecimiento en nuestro país, ¿no? Así que veremos cómo termina el lado de las elecciones, ¿no? Que definitivamente va a tener un impacto significativo en nuestro mercado de capitales también. A continuación, yo les voy a comentar las noticias corporativas. Hay una gran variedad de noticias en realidad, porque ya hemos iniciado presentación de resultados trimestrales. Aquí les voy a ir mostrando los principales y de manera muy resumida, porque son bastantes en realidad. Por ejemplo, tuvimos unos resultados de UNACEM muy buenos, en un crecimiento, bueno, casi el triple de la utilidad neta generada en el primer trimestre del 20, muy impulsado pues por la recuperación de los despachos y porque el primer trimestre del 20 hubo ahí unos 15 días de paralización, ¿no? Tanto para las cementeras y las acereras, en general toda la parte industrial de nuestro país, ¿no? Donde fue la cuarentena más rígida, ¿no? Entre marzo, abril, los inicios de mayo, ¿no? Luego, una noticia muy interesante de Cider, ¿no? Que de hecho sorprendió al mercado y ha generado una reacción muy positiva, que ha sido la propuesta de una reducción de capital adicional, ¿no? Recuerden que el año pasado también se hizo una, y bueno, ahora sería una reducción adicional de casi 188 millones, ¿no? De soles, con lo cual, pues el capital social pasaría a ser de 700 millones. Esto, por cierto, lo voy a comentar con mayor detalle en unos minutos en la parte de Cider, ¿no? Como comentes empresa. También reportó Sauer un crecimiento muy interesante de triple dígito, también apoyado básicamente por el precio del cobre, el precio de realización, por encima de $4 la libra, cuando el año pasado estuvo en el primer trimestre con la crisis del COVID, pues el precio de realización estuvo alrededor de $2 por libra, ¿no? Entonces, es una diferencia de precio muy significativa y también ya la producción en Sauer pues, está casi normalizada, ¿no? En comparación con el año anterior. Luego tenemos resultados a nivel del sector construcción como Pacasmayo, y también muy buenos resultados a nivel de crecimiento, básicamente también triplicando la utilidad neta y también aumentando bastante sus ventas, ¿no? Nuevamente, recuperación de despachos y como bien comentaba Alonso, pues el sector de construcción es uno de los que bueno, básicamente se ha recuperado en B, ¿no? Por completo. E incluso superando los despachos en estos últimos meses, superando máximos históricos, ¿no? Entonces, el sector de construcción está muy fuerte y bueno, eso se está viendo reflejado en los resultados de las compañías expuestas, ¿no? Ferricor también presentó un crecimiento muy interesante, considerando que el año anterior generó una pérdida a nivel contable, aunque influenciado allí por la diferencia de cambio, ¿no? Ustedes siempre, los que siguen Ferricor, saben de que normalmente un aumento del tipo de cambio pues les perjudica a nivel de la diferencia de cambio neto, porque, bueno, tiene una posición pasiva en dólares, ¿no? Pero eso es algo a nivel contable, no representa ningún tipo de salida de caja y por tanto pues algo que luego se termina recuperando, ¿no? A nivel de beneficio. Luego Pacasmayo también de alguna manera sorprendió el mercado con una noticia muy interesante, un dividendo muy elevado, ¿no? Casi, bueno, de 79 centavos para una acción que estaba 5 soles, pues era como un yield alrededor de un 15-16%, ¿no? Así que algo muy atractivo y que, bueno, tuvo su respuesta positiva en el mercado también. Pero bueno, también es cierto que, como bien comentaba Alonso, pues es probable de que este ruido, este temor de las elecciones, pues no haga que las acciones de esta bolsa regresen a su valor fundamental todavía hasta que pues se despeje esta nube, ¿no? De incertidumbre que son las elecciones. Creo que eso va a ocurrir y seguramente seguirá la volatilidad las siguientes 5 semanas hasta el 6 de junio, ¿no? Y bueno, y también muy buenos resultados tanto de Enel, Buenaventura, aunque Buenaventura ha afectado sobre todo a nivel de producción, decepcionó un poquito a nivel del beneficio, porque sobre todo en Muchuchacua sigue teniendo problemas ahí para llegar a un nivel de producción óptimo, ¿no? Ustedes saben que en Buenaventura tienen una serie de unidades
y le cuesta mucho pues el tema de trasladar el personal a cada una de ellas y cumplir al 100% con los protocolos a nivel de salubridad, ¿no? Entonces es un poquito complicado eso. Eso les ha jugado un poquito en contra, pero bueno, la compañía debe estar encaminada también a superar el beneficio generado el año anterior, ¿no? Y también Alicor, buenos resultados que la vamos a comentar en un minuto con mayor detalle, ¿no? Finalmente, ayer pues también hay varios resultados de mineras. Cerro Verde, un muy buen crecimiento, más de 270 millones generados en el año, lo cual es básicamente mayor a todo el beneficio generado en el 20. Entonces, Cerro Verde, pues, de no pasar nada raro en nuestro país, me refiero, por ejemplo, a esas voces que quieren subir el impuesto a la renta un 70%, etcétera, que en realidad es imposible aplicar bajo esta constitución, bajo esta coyuntura. Pero bueno, por ello es que si es que no ocurre nada raro en nuestro país, pues Cerro Verde es una empresa que está encaminada a generar más o menos $1.000 millones en este año de beneficio, siendo incluso conservadores, y por lo tanto, pues el próximo, si se mantiene la política de dividendos, pues el próximo año tranquilamente nos puede estar repartiendo un dividendo por acción de $2, lo cual sería pues un yield muy atractivo, ¿no? Entre 8 y 9%. Así que es una opción muy, muy interesante, pero les reitero, siempre y cuando no pase nada raro, nada extraño en nuestro país, pues en lo que resta del año, ¿no? Y para el futuro en general. Luego en Cider, la que vamos a comentar con mayor detalle, también reportó resultados muy buenos, casi 100 millones en un trimestre, cuando todo en 2020 generó unos 110. Así que pues ha sido un trimestre espectacular, al igual que Aceros al Equipo también, un excelente trimestre, y por eso también Aceros pues el viernes tuvo una recuperación de, bueno, en un momento casi un 15%, ¿no? Luego cayó un poquito, pero igual ha tenido un rally muy interesante porque, bueno, los resultados lo respaldan, ¿no? También reportó, por cierto, Corona y Volcan, hizo un poquito de excepción en ambas. En Volcan se esperaba con unos 5 millones de beneficios, pero al final resultó solamente en 1 millón. Y en Corona también se esperaba alrededor de 11 y resultó en 5, ¿no? Ahí muy afectado por un tema de tasa de impuesto efectiva, ha sido bastante alta, casi un 60%, y algunos problemas a nivel operativo también, ¿no? Que bueno, ellos indican de que ya, bueno, están resueltos y no debería reflejarse nuevamente ya en los resultados del segundo trimestre, ¿no? Considerar que en realidad las Inqueras, pues este año debería ser muy bueno, sobre todo para los que nos acompañaron en nuestro seminario, recordarán que les presentamos ahí un gráfico en el cual pues los TCs, que son los cargos por tratamiento de zinc, que es uno de los costes más importantes para las Inqueras, pues ha caído de $300 a 159, ¿no? O sea, casi la mitad, lo cual pues va a ayudar a aumentar los márgenes y a generar mucho más flujo de caja, ¿no? Entonces, es un buen momento para las Inqueras, en nuestra opinión. Y bueno, pero ustedes saben nuestra preferencia, por ejemplo, por Corona, porque es una empresa que tiene pues, más de 60 millones en caja y capitaliza un poco más de 200, ¿no? Entonces está muy barata, pero quizás le falta un catalizador como un dividendo, ¿no? Pero veremos si es que este año pues, el directorio finalmente lo decide repartir, pero seguro dependerá mucho de la coyuntura, cómo vaya evolucionando, ¿no? Así que eso sería por la parte de las noticias corporativas. Y a continuación, pues lo que nos toca es comentar las dos empresas que les adelantábamos al inicio, ¿no? En donde la primera va a ser Alicor, donde acá básicamente nos vamos a centrar en los resultados del primer trimestre y lo que comentó la gerencia durante el call que realizaron para inversionistas, ¿no? Así que aquí nos va a ayudar Katy. Así que, hola Katy, por favor, coméntanos lo principal sobre Alicor. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. Como ya mencionó Daniel, se publicaron los resultados, muy buenos de hecho, al primer trimestre de este año de Alicor. Y bueno, en esta oportunidad vamos a rescatar algunos puntos importantes que, que salieron y además que mencioné dentro del call, ¿no? Como primer punto, tenemos que Alicor reportó una utilidad neta a nivel consolidado de 135 millones, con una variación interanual de 125%, un margen neto de 5.1%, esto producto de una mayor utilidad operativa y una menor pérdida por tipo de cambio, contrarrestando parcialmente por dos cosas: un mayor gasto financiero neto, que es explicado por un menor ingreso relacionado a la reducción de las tenencias de efectivo, y el impacto contable por la exposición que ellos tienen en Argentina. Y lo segundo sería que hubo un mayor gasto por los impuestos
Esto debido a que hay una mayor utilidad antes de impuestos. En cuanto a las ventas netas, hubo un incremento interanual de 8.4%, influenciado pues principalmente por los mayores ingresos en sus segmentos de molienda, consumo masivo Perú y B2B. Pero se presentaron caídas en acuicultura. En acuicultura, sin embargo, ya se están reflejando signos de reactivación del mercado de alimentos, tanto de camarones y salmón, a través de un mayor volumen con respecto al trimestre anterior, ¿no? Del 4T20. Y en cuanto a consumo masivo internacional, cayó en 4%, esto como resultado de la devaluación de las monedas tanto en Brasil y Argentina, en mercados que tiene Alicor en esos países, y la inflación en la región y el control de precios también en Argentina. Si nosotros excluimos la línea de molienda, las ventas de Alicor hubieran llegado a aumentar solamente ese 9%. Como les mencioné, la utilidad neta fue producto de una buena utilidad operativa. Esta utilidad operativa pues se duplicó en este primer trimestre, a 101.6%, obteniendo un mayor margen operativo de 9.7%, como resultado de una mejora en la utilidad bruta, al igual, ¿no? Gracias a las líneas de molienda y consumo masivo Perú. Y los menores costos registrados, los que no son recurrentes relacionados a la pandemia. En cuanto al EBITDA, el EBITDA ascendió 356 millones, más de 60% interanual de crecimiento. Esto principalmente también, ¿no? Gracias a los segmentos de molienda, consumo masivo. Aquí también podríamos destacar la recuperación de su negocio de B2B. Y como les comenté, ¿no? El efecto base ya proveniente de los costos y gastos no recurrentes que se registraron sí en el primer trimestre del año pasado respecto a los gastos por COVID, ¿no? Es por eso que vemos cifras tan grandes de crecimiento. Algunas de estas cuentas no recurrentes, por ejemplo, se refieren al deterioro del activo en Brasil y algunas provisiones que se hicieron por cobranzas dudosas. El margen EBITDA registra 13.4% para el primer trimestre de este año. En cuanto a la parte de la deuda, la compañía ha mantenido ratios de liquidez adecuados que le permiten mantener pues, los niveles de apalancamiento ciertamente buenos, ¿no? para este panorama. Ha registrado una deuda un ratio de deuda neta EBITDA de 2.2. Esto también tiene soporte en que las agencias de rating, tanto locales y globales, han proyectado una perspectiva estable en la calidad crediticia de la compañía. Entonces, por esa parte, ciertamente en Alicor. También la compañía durante el call destacó que la innovación y la transformación digital siguen siendo sus pilares dentro de su estrategia de crecimiento. Y también muy importante para afrontar todo lo que ha estado sucediendo respecto a la pandemia. También confirmaron que ya se realizó exitosamente la migración al sistema SAP que habían estado anunciando aquí en la matriz peruana. Bueno, esto en cierto grado les va a ayudar bastante a optimizar sus productos y digitalizar más sus negocios, ¿no? Tanto es bueno para los clientes como los proveedores. En otras cosas también que dijo, destacó que, bueno, que debido a los precios mundiales de los commodities que han estado incrementando, Alicor ha tenido que, en cierto grado, incrementar los precios de algunos de sus productos. Tras un largo periodo de haberlos mantenido de cierta manera bajos, ¿no? Ellos esperan aún que habría presiones a la alza de los precios de los commodities, lo que afectaría pues principalmente a sus segmentos que son impulsados, ¿no? por el trigo y la soya, lo que haría que los márgenes de estos sean golpeados, por lo que ya están viendo planes al respecto de cómo darle cara a esto, ¿no? En su negocio de agricultura, pese a los resultados negativos por los motivos que les había comentado, ya hay
signos de reactivación del mercado de alimento para salmón y camarón. La compañía destacó que antes de la pandemia, Ecuador era muy dependiente de las exportaciones hacia China. Sin embargo, pues China durante la pandemia ha buscado otros mercados, y esto llevó a que ahora las exportaciones incrementen hacia Estados Unidos y mayor participación en este segmento, lo que es algo positivo porque permite diversificar el portafolio de exportación de acuicultura por parte de Ecuador, ¿no?, a otros países. Y finalmente, por esta parte, la compañía también se refirió a que respecto al panorama político, nos comentó, bueno, comentaba que frente a un gobierno que tal vez no favorezca tanto al mercado, podría afectar negativamente al país y con esto en específico a su principal negocio, que es consumo masivo aquí en Perú, por lo que están preparando ya planes de contingencia para afrontar un peor escenario, pero pese a ello se mantienen un poco optimistas, esperando que no tengan contratiempos por este frente político y tienen planeado pues implementar ya su visión de negocio a largo plazo. Bueno, esto sería todo por la parte de Alicor. Gracias. Ok, perfecto, gracias Pati. Sí, en realidad eso al final lo comentaron, resaltaron, ¿no?, que estaban trabajando en planes de contingencia ante algún resultado negativo para el mercado en general, y bueno, la incertidumbre que podría generar pues un gobierno antimercado, ¿no?, con las dudas que generaría eso en toda la inversión privada en general. Así que bueno, hay que estar al tanto allí. Ha mostrado recuperación Alicor, se ha visto en los números. Consumo masivo Perú pues va muy bien. B2B ha recuperado bastante bien, a pesar ahí de la cuarentena que hubo en el primer trimestre del 21 y que pegó quizás un poquito a los restaurantes, pero se ha recuperado bien. Y lo que está un poquito rezagado es tanto internacional, porque ya comentó Katy, de Argentina, Brasil, los problemas que hay en esos países. Ecuador quizás mejore ahora con algún gobierno de Lazo, ¿no? Esperemos. Y agricultura pues también un poquito rezagado, pero mostrando signos de recuperación ahí por los nuevos mercados que se pueden abrir para el salmón y camarón. Así que bueno, estaremos al tanto ahí de seguir la evolución de esta compañía, ¿no? A continuación, yo les voy a comentar el caso de Alicor, de Cider Perú, perdón, de Cider Perú, donde, bueno, acá tenemos dos noticias, ¿no? Dos noticias importantes. La primera es la que les adelantaba, que es la convocatoria junta para tratar una reducción de capital. Esto, bueno, esta junta se va a realizar el 25 de mayo, y donde, bueno, creo que todos podemos dar por descontado que esto se va a aprobar, porque nace de Yerdao, y Yerdao pues tiene la posición mayoritaria, ¿no? Así que esto sí o sí se va a aprobar. Esto lo que implica es básicamente que el capital social pues va a pasar de estar formado por poco más o casi 900 millones de acciones a unas 700 millones de acciones, ¿no?, cada una con un valor nominal de un sol. Ese va a ser el efecto básicamente, ¿no? O sea, si tú tienes pues 10.000 acciones, se va a aplicar un factor de reducción, ¿no?, de 21.1% más o menos, y esas 2.100 acciones pues te la van a dar en efectivo, ¿no?, te van a dar 2.100 soles. En resumen, eso es lo que va a ocurrir. Y bueno, y lo interesante de esto es de que, como les comentaba, el capital social se ve reducido, o sea, por un menor número de acciones, y por lo tanto, pues esto tiene un impacto a nivel del beneficio por acción para el 2021 y también del futuro dividendo por acción que se repartirá ya en el 2022, ¿no?, cuando se apruebe en la siguiente Junta General del próximo año, ¿no? Así que va a ser un impacto muy interesante, eso que seguramente veremos en ese momento. Luego comentarles que CIER también reportó resultados, donde les adelantaba que marcó un trimestre de récord, ¿no?, un trimestre impresionante. Pues básicamente se generó un aumento en ventas de 62% interanual, y utilidad neta, bueno, prácticamente se triplicó, ¿no?, subió más de un 200%. Con lo cual, incluso, pues la utilidad neta generada en este primer trimestre es básicamente el 90% de todo lo generado en 2020, ¿no?, fueron unos 110 millones. Entonces, esto muy vinculado con un aumento de márgenes, ¿no? Las sociedades están aumentando muchísimo sus márgenes, bueno, básicamente por el apalancamiento operativo, ¿no?, que siempre les hemos comentado que tienen ese tipo de compañías, ¿no? Tú aumentas tus ventas un poquito, un 10%, y bueno, tu beneficio operativo puede aumentar tranquilamente un 40 o un 50%, ¿no? Por el apalancamiento operativo tienes muchos costos fijos, ¿no? Entonces te ayuda mucho, bueno, te ayuda mucho el alza, pero también te perjudica mucho la baja, ¿no? Entonces siempre, por cierto, nuestros miembros del club siempre les recordamos la importancia de recordar que aquí estás invirtiendo en una empresa sumamente cíclica, ¿no?
Y bueno, quizás estos, en nuestra opinión, por cierto, personal, pues es probable que estos márgenes no sean sostenibles, ¿no? Estemos llegando a un pico de generación de beneficio que luego pues se irá normalizando, ¿no? La verdad es que no es normal que una acelera te genere un margen neto de casi un 20%, ¿no? No es normal. Lo normal es que esté cerca de un 9, un 10, ¿no? Y en años malos, pues eso incluso cae a 1 o 2, ¿no? En años malos. Así que hay que tener muy claro eso, no dejarse llevar quizás un poquito acá por la euforia, nunca olvidar que estamos invirtiendo, bueno, que esta es una empresa sumamente cíclica, ¿no? Nunca olvidar ello. Ahora, nosotros, por cierto, antes de los resultados, de estos resultados del primer trimestre, nuestro escenario conservador era que este año sí genere un beneficio anual de unos 180 millones, pero ante lo que hemos visto este primer trimestre y asumiendo de que el margen operativo se va a normalizar, quizás hacia un 22-23%, porque este primer trimestre ha sido un 28%, o sea, ha sido altísimo, pero creemos que eso se va a normalizar un poquito hacia 22% en lo que sigue del año, pues es probable que sí termine con un beneficio anual de unos 316 millones de soles, ¿no? Es nuestro estimado hoy. Y bueno, y bajo un escenario positivo de que el margen operativo actual, por ejemplo, se pueda sostener en el resto del año, pues estaríamos hablando de un beneficio anual por encima de los 370 millones, ¿no? Pero queremos ser un poquito más conservadores, ¿no? Estamos entre los 300 y 316 millones de soles. Y bueno, y ante el número de acciones de cierre de año, pues eso representaría un dividendo por acción de 40 centavos, ¿no? Esto lo pueden ver en el gráfico inferior derecho. Se va a hacer un dividendo pues impresionante y extraordinario, ¿no? Acá pueden ver la evolución desde cuando ha retomado Cider su dividendo, empezó a repartir desde el 18, unos 10 centavos en el 18, luego bajó más o menos a 6.5 centavos, este año nos ha entregado 11, ¿no? Que corresponde al beneficio del 20, y el próximo esperamos que nos entregue unos 40, ¿no? Si es que, nuevamente les resalto, si es que no ocurre nada raro en nuestro país, y bueno, claramente si es que no damos un giro, pues, de 360 grados y nos vamos hacia una economía completamente antimercado y cerrada al mundo, ¿no? Lo cual sería evidentemente perjudicial para todo el país. Pero si no ocurre eso, si seguimos en una economía de libre mercado, pues bueno, estos resultados deberían materializarse y el próximo año pues, podríamos recibir un dividendo impresionante, ¿no? Por parte de CIER Perú. Así que, bueno, solamente resaltarles que CIER es una empresa que capitaliza poco más de 870 millones y tiene en caja pues unos 610 millones, ¿no? También es una cosa impresionante. Tiene como el 80%, de las acciones, o perdón, de su market cap en caja, ¿no? Así que es algo espectacular. Sinceramente es algo que jamás yo he visto en nuestra bolsa. Yo recuerdo, pues claramente en 2017 sí estaba muy barata, ¿no? Igual, capitalizaba como 500 o 600 y tiene caja 350, ¿no? Ahora capitaliza como menos 900 y tiene más de 600 en caja. Entonces sigue estando muy barata. Y en nuestra opinión, pues, para los interesados puede ser una oportunidad muy interesante para que lo puedan analizar y revisar con detenimiento, ¿no? Así que bueno, eso sería por la parte corporativa. Solamente resaltarles el calendario económico para las siguientes 2 semanas. Ahí hay datos muy interesantes el lunes de PMI, ¿no? Que seguro van a mover el mercado, sobre todo de metales, ¿no? Por el PMI de Caixin de China. Y bueno, y solamente recordarles que el próximo 5 de mayo tenemos un masterclass de valoración de empresas, que es gratuito, el miércoles 5 de mayo a las 7 de la noche, ahí les enviamos la invitación por correo, y el próximo sábado 22, pues inicia nuestro módulo de valoración de empresas, ¿no? Donde en esta oportunidad, pues vamos a valorizar segmentos Pacasmayo, ¿no? Nos parece un caso muy interesante de la coyuntura, por cómo viene la inversión pública y por cómo viene lo que les comentaba el sector de construcción en general, ¿no? Así que puede ser una oportunidad significativa este caso de Cementos Pacasmayo, ¿no? Así que ahí lo vamos a revisar con detenimiento. Y para los interesados, pues también les enviaremos la invitación ahí mediante un correo. Así que esto sería por nuestra presentación y pasamos a las preguntas. ¿Dónde aquí nos va a ayudar Katy con las preguntas, por cierto? Bien, gracias Daniel. Ahora vamos a empezar la sección de preguntas. Podríamos comenzar tal vez por, aquí Isabel nos comenta de que si teniendo en cuenta que se ha comprado en el mes de diciembre del 2020
acciones de Alicorp con derecho a cobrar dividendos. Nos pregunta si en qué mes uno cobra dividendos por tener acciones en esta compañía. No sé si nos podrías ayudar con esto, Daniel. Sí, sí, Daniel, sí, Daniel, ¿te parece si yo les ayudo? sí, claro. Sí, dale. Ya, gracias, Katy. No, efectivamente, y gracias, Alberto, también por responder la pregunta ahí a través del chat. Alicor ha destinado 0.25 centavos de entrega de dividendo por acción. La fecha del anuncio fue el 25 de marzo y la fecha de corte es el 22 de abril. Así es que todas aquellas personas que hasta el 22 de abril, al cierre del mercado, tenían acciones de Alicor, van a ser tenedores de este dividendo, ¿no? ¿Cuándo va a ser la entrega? Pues el 26, ¿cuándo fue el registro? El 26 de abril y la entrega va a ser el 28 de mayo. Aún falta tiempo para que reciban esos dividendos. ¿De acuerdo? Ahora, una forma sencilla de poder ver estas fechas de acuerdo, fecha de cortes, si ustedes ponen en el navegador entrega de beneficios o entrega de dividendos BBL, los va a llevar a una ventana donde van a poder ver todas las entregas de dividendos pendientes. ¿De acuerdo? Dentro de la página de la Bolsa de Valores de Lima. Para aquellos que tienen dudas acerca sobre otras entregas de dividendos de otras empresas. Gracias, Katy. Ya, perfecto, Alonso, gracias. Ahora seguimos con la pregunta de Cristina, que nos dice cómo afectará la compra de bonos por el gobierno americano a la bolsa de New York. Le doy el pase a José Carlos. Gracias, Katy. Bueno, la compra de bonos por parte de la Fed en sí no hace más que retirar bonos del Tesoro de Estados Unidos de los mercados financieros y esto eleva el precio. Hay que recordar que hay una relación inversa entre precio de un bono y el rendimiento del bono. Así que si el precio aumenta, el rendimiento, o sea, la tasa de interés, cae. Por supuesto, los capitales siempre buscan rendimientos, ¿no? Y si el bono es una opción relativamente segura, al tener una baja tasa de interés, esto hace también que un inversionista se interese más en un activo riesgoso. Por ejemplo, tienes un rendimiento menor al 2% y si ves inclusive también que la inflación va a superar ese 2%, tienes un rendimiento del bono negativo, lo cual no le gusta a un inversionista, ¿no? Así que en este escenario de baja tasa de interés, esto hace que un inversionista, por ejemplo, vea con mejores ojos la renta variable, ¿no? En Estados Unidos, en los emergentes. También da soporte a los commodities, como los metales, ¿no? Particularmente por especulación, pero también a los bonos corporativos, que es el denominado bono high yield, que ofrece un spread, es decir, hay un retorno por encima del bono del tesoro, pero ya está relacionado también con el riesgo del emisor y también con el riesgo país. Gracias, Katy. Gracias, José Carlos. Ahora pasamos a la pregunta de Wilder, que nos dice si el precio de mercado de Cider es superior al sol, ¿qué es lo que sucedería para la adopción de capital social? Te doy el pase, Daniel. Sí, allí también nos ha ayudado ahí a Alberto en el chat. Pues sí, lo que básicamente ocurre es que el precio del corte se regula al alza para que, bueno, no te vayas a perjudicar en sí a nivel de, te vayas a ver diluido a nivel de tu monto invertido total, ¿no? Al final, pues el monto invertido total que tienes en la empresa, o sea, tu número de acciones por el valor de la acción más el efectivo que te va a entregar, debe ser equivalente a todo lo que representaba tu monto invertido antes del corte, ¿no? Entonces, al final, no se preocupen, no deberían verse diluidos para nada, porque el precio se va a ajustar, así que pues por ese lado no hay ningún problema. Y al final recuerde que esto, en realidad, el efecto más significativo es lo que comentamos de que aumenta el beneficio por acción y aumente el dividendo por acción para cada accionista, ¿no? Porque tú al final, si eres dueño del 1% de Cier Perú, previo al corte, luego del corte seguirá siendo el dueño del 1% de Cier Perú, ¿no? No hay ningún efecto por ahí de dilución, para nada. Así que no se preocupen por ese lado, y más bien recuerden lo que les comento, ¿no? El tema del dividendo por acción, sobre todo eso, para el próximo año, y si no ocurre pues nada extremo en nuestro país, en lo que queda, en el que resta el 21, pues va a ser algo pues muy, muy significativo, ¿no? De acuerdo, Daniel. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Luz nos dice si, ¿en qué momento del ciclo consideran que estamos, que estamos en las acereras? Daniel, si nos podrías ayudar con esa pregunta.
Sí, esa es una pregunta muy interesante y bastante complicada para responder, pero en nuestra opinión, por cómo estamos viendo los márgenes y cómo estamos viendo el precio en general de los productos de acero, no solo en el Perú, sino en el mundo, si ustedes ven los precios de acero en China, pues están básicamente en máximos históricos, han tenido un rally impresionante. En nuestra opinión es poco probable que eso sea sostenido. Quizás estamos llegando a un techo, ¿no? Es lo más probable, sobre todo a nivel de precio. Ahora, la gran duda es que si quizás el precio se regula, si quizás por volumen estemos en capacidad de recuperar en sí las ventas a nivel neto, ¿no? A nivel de las acereras acá en el Perú. Bueno, eso va a depender mucho de cómo siga creciendo la actividad económica y el sector en particular construcción, ¿no? La producción y en general el crecimiento, ¿no? De nuevas, no solamente de la autoconstrucción, sino también de la inversión pública, también de la inversión inmobiliaria, etcétera, pues siga muy robusta y eso alimente mayor volumen, ¿no? Mayor volumen. Quizás los precios caigan un poco, pero la venta neta tenga un efecto neutro por mayor volumen de venta, ¿no? Esa es una gran duda, pero sí, sinceramente, viendo los márgenes, es poco probable que los actuales sean sostenibles. Como les comento, pues un margen operativo de una acelera de 28%, en nuestra opinión, no es sostenible. Eso, en una parte media de ciclo tiende más hacia un 15, 16, y en una parte baja, pues tiende hacia un 7, 8, ¿no? Así que hay que tener claro eso, pero bueno, al menos hoy los beneficios están muy fuertes y lo bueno es que ante la política y viendo de estas compañías, pues van a retribuyen de manera inmediata al accionista, ¿no? Así que es algo eso muy positivo. Gracias, Daniel. Ahora, Isabel nos comenta de que cuál sería la forma de cobrar los dividendos de Alicorp de las acciones que se ha comprado en diciembre del 2020. Para esto le doy pase a Alonso, pueda complementar la información respecto a este tema. Gracias, Katy. Isabel, el dinero vas a recibirlo en tu cuenta de la SAP, ¿no? Te recomiendo que le preguntes a tu broker. Ahora, este dinero vas a poder visualizar, ya sea debería ser el primer día, el día que te entregan el dividendo, ¿no? Ahora, ¿cuándo puedes retirarlo? Puede que sea en un T+2 o puede que sea inmediatamente. Eso tendrías que preguntarle a tu SAP, a tu broker específicamente, ¿no? Pero recuerden que si ustedes entran a la página que yo les he mostrado de la BBL, ustedes deben irse a la columna de fecha de entrega. Cuando ustedes van a recibir un dividendo y ustedes poseen la acción dentro de la fecha de corte, en esa fecha de entrega ustedes deberían recibir o poder visualizar el dinero dentro de su cuenta. Una vez que ustedes ya reciben el dinero dentro de su cuenta, pues ya pueden ordenar a su broker o a través de la plataforma, en el caso sea de la SAP, la transferencia del dinero a su cuenta bancaria personal. ¿De acuerdo? Pero la fecha en la que ustedes deben poder visualizar el dinero es en la fecha de entrega. Gracias, Katy. De acuerdo, Alonso, gracias. Ahora pasamos a la pregunta de Cristian. Daniel, si nos podrías dar un alcance de las acciones de BAP. Sí, bueno, BAP es una de las que no ha rebotado, ¿no? O bien comentabas, pues el mercado ha rebotado los mínimos que alcanzó hasta el martes de esta semana que ha pasado, ¿no? Luego el miércoles, jueves y viernes hemos tenido un rebote muy interesante, algunas empresas rebotando entre un 25 hasta un 30%, ¿no? La propia Cerro Verde, Cider, Aceros Arequipa, ¿no? Entre algunas de ellas. Pero VAP o Credicor se ha quedado básicamente ahí plana alrededor de los 120, ¿no? Muy cercano ahí. Bueno, yo creo que como les hemos comentado antes, pues estos factores de riesgo, de ruido, de esta ley de tope de tasas, estos mayores retiros de AFPs que afectan directamente a prima, pues no ayuda, ¿no? No ayuda a un rebote, a que pues, la acción recupere niveles previos y sinceramente creemos que esos factores de ruido van a seguir, ¿no? Sobre todo por el lado de la AFP, creo que casi ya damos por descontado de que nuevamente se va a aprobar. En teoría lo están llevando a que sea inconstitucional el último retiro, pero sinceramente, como ya se ha publicado, ya se ha aplicado retiros anteriores, parece poco probable de que este se declare inconstitucional, ¿no? Pero bueno, hay que esperar ello. Y como les decíamos antes, ¿no? El tema de webinars anteriores, de la parte de banca, pues hay que tener siempre claro de que el tema de, por ejemplo, banco de crédito, tener mucho crédito de reactivo en el balance, y luego ahora te ponen un tope al objeto de consumo, aunque es cierto que es alto, y por tanto no va a afectar tanto sus créditos de consumo elevados, sino que es una parte muy pequeña, ¿no?
incluso ni siquiera mi banco, ¿no? Porque veíamos de que en realidad la tasa media de los créditos de mi banco era alrededor de un 35%, ¿no? No estaba más del 80%, como es el tope que ha implementado, que va a implementar el BCR. Pero igual, sobre todo el tema de reactiva, pues en tu balance genera que tu margen de interés sea muy bajo. Al final eso afecta a tu ROE y tu beneficio neto, ¿no? Así que, y bueno, y no es lo mismo, pues, un banco, un BAP o un BCP generando un ROE de 19% y siendo valorada 3 veces el valor en libros, y un BCP ahora con un ROE pues, un 12% o 13% normalizado, ¿no? Que va a, sinceramente, pues va, lo que se le debería aplicar es un múltiplo menor, ¿no? Menos, probablemente alrededor de 1.8, 1.9 veces su valor en libros, ¿no? Ya no 3 veces, ¿no? Así que hay que tener claro eso, el impacto a nivel de beneficios, de resultados, y estos sí son cambios estructurales, ¿no? No son cambios, no es un efecto, pues, de 1 o 2 años, ¿no? Sino algo que se va a quedar y va a afectar directamente el modelo de negocio. Y por eso, pues, nosotros ya en varias ocasiones hemos comentado que dejamos un poquito de lado el sector financiero, ¿no? No nos gusta mucho y creemos que hay sectores, pues, que ante la coyuntura de recuperación económica se van a ver mucho más beneficiados, ¿no? De acuerdo, Daniel, muchas gracias. Ahora pasamos a la pregunta de Angie. Nos dice si en el caso de CIDER para la recompra de acciones, cada inversionista ingresa a la plataforma de la SAP y vende las acciones o cómo lo manejan. Ahí podrías apoyarnos, Daniel, por favor. Sí, allí, por cierto, ahí, ustedes no tienen que hacer nada, todo el proceso lo hace automáticamente la SAP. Ustedes luego del corte, aunque, por cierto, recuerden, primero eso tiene que ser aprobado en Junta, ¿no? El 22 de mayo. Y luego esto se registra, se pasa por registros públicos, por lo cual quizás tome un par de meses. Así que, pues, el corte en general, pues, será quizás para julio, agosto. No lo sabemos con exactitud, pero eso va a tomar unos meses, ¿no? Pero el proceso en sí va a implicar de que tú directamente tu cuenta vas a ver, luego del corte, un menor número de acciones de CIDE, bajo el factor de reducción que se va a aplicar, que va a ser más o menos un 21.1%. La diferencia te la va a entregar en efectivo, como dinero, no en cash. Y se van a dar tu propia cuenta, ¿no? En la SAP. Así que ahí ustedes no tienen que hacer nada. En realidad todo el proceso es automático y lo va a aplicar su SAP. Y si tienen alguna duda, pues muy particular, les recomendamos pues que se contacten justamente con la gente de bolsa con el cual trabajan, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora continuamos con la pregunta de Luz, que nos dice si se considera que los commodities como el azúcar, el trigo y la soya puedan continuar subiendo. Para esta última pregunta, José Carlos nos va a apoyar. Adelante, José Carlos. Gracias, Katy. Bueno, sin duda, los commodities alimenticios que principalmente importa el Perú se han visto afectados particularmente por exportación, menor exportación de Argentina, países que exportan maíz, soya principalmente, ¿no? Hay menor producción inclusive. Eh, También hay que sumarle también a este factor el alza del tipo de cambio, de que si vemos una mayor depreciación en nuestra moneda local, eso también podría afectar a nuestras importaciones, pero a nivel de precio internacional, sí podría observarse un mayor incremento en los precios, pero esto ya estaría relacionado principalmente a cómo está manejando su problema en la producción estos países exportadores, principalmente Argentina, ¿no? Ok, gracias José Carlos. Y sí, bueno, con ello vamos cerrando nuestro webinar. Solamente recordarles nuestras actividades de mayo, ¿no? Que son el Masterclass y el módulo 3 de valoración. Y por cierto, si quieren obtener mayor información respecto a nuestro análisis de empresas que hacemos pues, a profundidad en general de todo el mercado local, pues los invitamos a formar parte del club, ¿no? Y le vamos a enviar también el link de registro en sí para los interesados a través de un correo también con el video de esta grabación del webinar, ¿no? Para los interesados en ello. Así que eso sería todo por esta ocasión. Pues muchas gracias por su atención. Por cierto, reitero el saludo por el Día del Trabajo y bueno, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo en una próxima reunión. Muchas gracias.